2024 en Cartagena realmente dejó a los asistentes y a quienes seguíamos la transmisión de una sola pieza. Mejor dicho, nos dejó fríos, sobre todo a los que estaban allá, que entre otros eran senadores, alcaldes, gerentes, productores y transportadores de gas de Colombia y del exterior, mejor dicho, la crema del negocio. La razón de que quedáramos de una sola pieza fue que el presidente Petro, invitado especial al cierre, se pasó de sincero, le cantó la tabla a los organizadores y como cuando un padre regaña a sus hijos, les dio garrote y luego zanahoria. Realmente toda una historia digna de Gabo y su Macondo para un evento que había sido organizado con anterioridad y que duró una semana, entre el 8 y el 12 de abril. El cuento es así. Primero intervino Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, quien realizó un discurso muy políticamente correcto, elocuente, optimista y hasta endulzador para el oído de Petro con estas palabras. Escúchenlo. Señor presidente, qué bueno y qué honor que usted está acá con nosotros. Aquí, en este auditorio, tiene representados a buena parte de las empresas del sector energético del país y la región. Y es para mí, como presidente del Consejo Directivo de Naturgas, y luego de una semana importante de deliberaciones sobre la transición energética, poder decirle con tranquilidad y satisfacción que pudimos constatar la seriedad, el respeto y la profundidad con la que se abordó ese importante tema. Se habló de transición, para algunos incluso se habló de evolución energética, así como sobre las oportunidades y desafíos que implica, bajo la convicción de que estamos trazando un rumbo que moldeará no solo el destino de nuestra nación, sino de generaciones venideras. Y puedo decir sin temor, señor presidente, que durante las deliberaciones, sin temor a equivocarme, las palabras que más se repitieron al lado de transición energética fueron justa, ordenada, asequible, seguridad, confiabilidad, soberanía, diversificación, realista, descarbonización y abastecimiento. Que hayan sido esas palabras, sinceramente nos sorprende, pero lo traigo a colación, dado que me llevó a pensar que cuando hablamos de transición energética, son muchos más los elementos que nos unen como país que los que nos dividen. Y ello no es un asunto menor. Precisamente, hace casi un año, el 5 de mayo de 2023, luego de intensos diálogos regionales vinculantes, el Congreso de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Un plan en el que se concretan las ideas del programa de su gobierno en favor de la descarbonización y la transición energética. Y quiero tomarme estos minutos para hablar sobre 4 temáticas que están en el 4º capítulo del plan y que tienen que ver precisamente con una transición energética basada en la justicia social primero, que tiene que ver con una transición energética basada en el respeto a la naturaleza segundo, una transición energética basada en la soberanía y una transición energética con seguridad, confiabilidad y eficiencia. Y lo hago, pues como mostraré más adelante, las áreas de convergencia entre nuestra industria de gas natural y las ideas plasmadas en el plan de desarrollo son muchas, haciendo al gas natural el mejor aliado para la transición energética justa. Luego intervino la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas, Luz Estela Murgas, quien trató al presidente con mucho respeto y dedicación antes y durante el evento. Su discurso muy al estilo de lo que le gusta al presidente, con citas de autores de libros, frases célebres y mensajes bien intencionados. El profesor de Harvard, George Serafein, en su libro Propósito más Beneficio, cómo los negocios pueden elevar el mundo, sostiene que las mejores prácticas hacen posible cosechar el enorme valor que emerge cuando las organizaciones priorizan los objetivos sociales y ambientales a la par de la búsqueda de las ganancias. Estoy convencida, señor presidente Petro, si hay una industria donde las ideas de Serafein de alinear propósito con beneficio puedan dar mejores resultados, es la industria del gas natural en Colombia.
Saber aprovechar el gas natural con sabiduría puede representar una fuente alterna de abastecimiento desde el norte de Sudamérica hasta el creciente mercado de Asia, como una forma de propiciar una región democrática, además de un freno a las presiones migratorias que hoy vive el hemisferio. Podemos convertirnos en un puente de energía de bajas emisiones entre Oriente y Occidente, una región bisagra que contribuye a reducir fricciones geopolíticas en la cuenca del Pacífico. Una apuesta global estratégica por la estabilidad, un gran acuerdo hemisférico de gas por paz. Muchísimas gracias. Sin duda, los dos participantes se esmeraron por hacer unos discursos meticulosamente escritos para venderle al presidente un negocio promisorio y acorde con sus políticas, pero todo parece indicar que el presidente no les comió cuento y así calentó motores. Discusión del problema. Bogotá hizo un plan de ordenamiento territorial en mi gobierno. Y cuando se presentó al Consejo, el concejal Miguel Uribe Turbay, muy aplaudido en ciertos medios políticos, dijo que el cambio climático no existía. Y en 3 horas el Consejo de la Ciudad de Bogotá rechazó el POT y lo hundió. 3 horas de debate por primera vez de lo que sería una discusión política de lo que significaba una crisis climática en una ciudad como la ciudad de Bogotá. Cuento de comunistas, dijeron. Y ahora, ¿qué responde Miguel Uribe Turbay y el Consejo de esa época a este problema? O la magistrada que hundió el POT de Bogotá Humana, que hablaba de eso, no digo que fuera acertado o no, sino que introducía los primeros elementos de adaptar una sociedad a la crisis climática. Nosotros no estamos pensando que Colombia es responsable de la crisis por sus emisiones, que las mayores tienen que ver con la quema de la selva amazónica, por una economía ilícita que es el ganado que se está metiendo dentro de la selva. Nosotros no creemos que ese es el gran problema. El problema de Colombia es la adaptación. ¿Cuánto nos cuesta? Cada año más. En lo que llevo del gobierno, llevo un gobierno de emergencia climática. En lo que llevan los alcaldes de la pandemia del COVID, solo por poner ese punto de referencia, tanto el anterior periodo de los alcaldes como este nuevo que comienza, todos han gobernado en emergencia climática. Y cada vez es peor. Una vez el presidente ya había tomado impulso y había entrado en gastos, se despachó con todo. Les cantó la tabla y dejó pensando a más de uno. Aquí es la derrota definitiva de la humanidad por la codicia. Que nos toca salir de la economía fósil, nos toca salir. Que ustedes, por las circunstancias que viven, quisieran que fuera de otra manera, pues sí. Pero no puede ser de otra manera, tenemos que salir de la economía fósil. La ciudad de Cartagena, el Caribe colombiano. Escuché que usted dijo que el gobernador de Atlántico aquí presente había dicho, esa frase es muy políticamente correctas, de no, pues hagamos que en el Caribe haya unas fuentes integrales de energía. No. Es más, la crisis del Caribe colombiano tiene que ver con que está dependiendo de lo que menos debería depender, y me disculpan, del gas importado. Y ahora explico por qué. Cuando tiene sol, cuando es su gran riqueza, del río Magdalena hacia el norte aún más, cuando tiene viento, agua, viento y sol, claro que deberían generar en el Caribe colombiano una energía barata, muy barata. Ustedes me hablaron de soberanía, ¿es cierto? Porque ese precio lo pone un importador de gas. Porque en la prensa se le oculta a Colombia que estamos importando gas desde hace años.
No, es que se pierde la soberanía si ese gas proviene de Venezuela. Pero ¿por qué no se ha perdido por el gas y el origen de ese gas extranjero que se trae a Colombia? ¿Por qué no se cuenta eso? Se trae por Barranquilla, gobernador. Va a unas termos ahí, aquí no tengo el nombre. Tiene un propietario el importador, muy poderoso. No se llama Maduro, no se llama Venezuela. Se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo, punto. Digamos las cosas como son. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos gases? El que ya se importa de Luis Carlos Sarmiento y el que se prohíbe que se importe mediáticamente de Venezuela. ¿Cuál? La molécula, sectarismo político, como si nosotros fuéramos eternos, o que el gas importado actualmente por Barranquilla vale 4 veces más que el gas que está al pie de la frontera. 4 veces más. Y por eso millones de personas en Colombia que son usuarios de la energía eléctrica a partir de empresas que compran la energía eléctrica en bolsa, hoy no tienen ya ni con qué comer por estar pagando las tarifas de energía eléctrica. Salieron en su ciudad a manifestarse, pero no le cuentan por qué son altas las tarifas eléctricas. Entonces tenemos que mantener ese régimen de importación con un gas 4 veces más caro que abaratarlo y volverlo 4 veces más barato con el gas que sería propiedad de Ecopetrol si a Ecopetrol se le ocurre dar ese paso audaz, independientemente de las críticas y sabiendo que van a haber unas elecciones ahí que nadie sabe quién va a ganar. ¿Por qué no se pueden tomar esas decisiones si me abarata, si es que hay la pobreza, si todas esas palabras se vuelven realidad? Porque no puedo abaratar 4 veces el precio del gas para forjar un precio de la energía eléctrica que permita el desarrollo de la economía nacional, en la industria, en la agricultura, como ustedes lo han dicho bien. ¿Por qué se impide? ¿Por qué le ponemos ahí sí la palabra soberanía? ¿Por qué no se le pone la palabra soberanía cuando se importa gasolina, cuando nosotros exportamos petróleo? Porque ahí sí no hay soberanía. Entonces es muy bien orquestado profundamente por los grandes técnicos nacionales el que nosotros exportemos petróleo e importemos gasolina durante los últimos 20 años. ¿Eso qué es? Es el negocio del bobo. Pero quienes seguimos desde hace tiempo a Gustavo Petro, sabemos que en muchas cosas el tiempo termina dándole la razón. Y ahí está el detalle de la zanahoria, que si los empresarios del gas entienden el mensaje y ven la oportunidad como pioneros, seguramente aprovecharán las puertas abiertas que les dejó el presidente, con el tema del hidrógeno verde, por ejemplo. Nos vemos en otro video, pero antes, la zanahoria de Petro.